Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, a nivel laboral. Tauro, que sí estáis trabajando. Bueno, mi queridísimo Tauro, ¿firmasteis algo hace poco tiempo? Y aquí dicen las cartas que se esperaba después de esa firma otro resultado, ¿no? Dice, puede haber momentos en los que tú te puedes sentir engañado o algo por el estilo, Tauro, pero también dicen las cartas, dice, tienes que darle tiempo a esto, ¿vale? Tauro, que no tenéis trabajo. Aquí estoy viendo una decisión a tomar muy importante, Tauro, que dicen que tú puedes tener la oportunidad de formarte para algo en lo cual tú tendrías bastante éxito. Éxitos en el trabajo, finales de año, Tauro, salen para ti, para los que no tenéis trabajo. Los Tauro que tenéis un negocio. Hay muchos de vosotros que tenéis la necesidad, ¿no?, de apartaros un poco, vamos a decirlo así, de lo que es de delegar un poco, no apartaros, sino de delegar un poco, pero no podéis hacerlo. Bien, dice, y al igual que tienes esa necesidad, no puedes hacerlo. ¿Ves que no puedes hacerlo? Tauro, que tenéis un negocio, más adelante podrías tomar o apartarte un poco o delegar parte de tu trabajo. Las cartas te dicen que sí, bien, pero que tienes que hacerlo poco a poco, ¿vale? Todos los Tauro que estéis esperando noticias relacionadas con el trabajo, positivas, noticias de dinero, de éxito, dicen las cartas, aguanta 2 meses más, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Tauro, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro y tu economía, los caminos están abiertos. Es decir, muchos de vosotros pensáis que vais a tener una salida de dinero. Yo no lo veo así, yo no veo esa salida como tal, ¿bien? Tauro, que estéis esperando un dinero relacionado ya con el pasado, relacionado con un tema, con un asunto familiar, ya de hace tiempo, dicen las cartas. Esto se va a ir resolviendo, va a ir aclarándose, más que nada aclarándose, poco a poco, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta, y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues yo te veo aquí como algún tipo de estancamiento en tu vida ahora mismo, ¿eh? Dice que las cartas que no has tenido claridad, que en cierto modo las personas que se te han acercado hace un tiempo atrás, dice, son personas que tú consideras que tenían doble cara, o que no eran las personas, que tenían doble cara, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, aquí dicen las cartas, este es el estancamiento que tú tienes, o sea, como que te has quedado muy parado o muy estancado en la visión que tienes de las personas que has conocido de aquí atrás. Y esto no quiere decir que todas las personas que tú vayas a conocer, Tauro, sean igual, ¿bien? Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros, un desplazamiento que haréis, dice, pueden traer o puede llevarte a conocer personas nuevas en tu vida, ¿bien? Pero esta persona nueva que yo veo que aparece aquí, Tauro, pienso que sería una persona pasajera en tu vida, ¿vale? Que es necesario a lo mejor, o positivo, vamos a decirlo así, que tú vivas esta historia. Por supuesto que sí, es positivo, pero también dicen las cartas, dice, no te centres en esa persona, Tauro, porque al final
tu destino sentimental está muy relacionado con tu infancia o con el lugar donde tú te has criado. ¿Bien? O sea, que vivas esta historia, te dicen las cartas, pero que no te ilusiones. Vamos a ver qué más. O no te ilusiones de más. No te enamores. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. ¿Ves? Al final dicen las cartas que tú tendrás en un futuro, yo no te digo ahora, Tauro, pero en un futuro sí tendrás un reencuentro con alguien del pasado y dice, será la persona que marque un antes y un después en tu vida, Tauro. Entonces ahora mismo tú puedes vivir historias, pero no son historias que... yo más bien veo historias que se van a mantener en la clandestinidad también, porque yo la primera persona que he visto, Tauro, yo te diría, Tauro, esta persona tiene algún tipo de inconveniente, esta persona no ha cerrado etapas de su vida, es una persona que le costará muchísimo avanzar en cuanto a tu relación, porque su ex no le permite avanzar. O el pensamiento hacia su ex no le permite avanzar. Por eso yo te decía, Tauro, no te enamores. Es una persona totalmente pasajera y al final tu futuro está donde está. Bien. Así que quedaros con lo que os he dicho, Tauro, que por muchas vueltas que se le dé, pues al final tu futuro estará relacionado con tu infancia. Y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Tauro, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Aquí hay una parte de ti, ¿no?, que dicen las cartas que necesitas liberarte de alguna situación, ¿vale? Luego, Tauro, ¿hay sentimientos en esta relación? Yo te diría, claro que hay sentimientos en esta relación, pero también dicen que la manera de ser de uno de los dos es un poco desafiante, ¿no? Dice, y esto pues no ayuda, digámoslo así, a tener ese triunfo que buscamos. Digamos que estamos pasando por un momento en el cual sentimos que la relación como por momentos se enfría. Se siente así, que por momentos se enfría. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Tauro, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice, uno de los dos tiene que tomar una decisión. La pareja o algo familiar, así lo dicen las cartas, ¿eh? Tauro dice, y esto, digamos, que es un obstáculo para vosotros, porque no se puede decidir aquí. O para vosotros o para tu pareja, porque es algo de lo cual no se puede decidir. Luego aquí en un futuro dice, hay algún tipo, va a suceder algún tipo de reproche relacionado con la economía, Tauro, así que yo os diría que intentéis evitar discusiones por temas económicos, porque es lo que más está marcando. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. La inestabilidad que tenéis a día de hoy, dice, irá relajándose, ¿vale, Tauro? Dice, se avecinan cambios de cara a futuro en la relación. En cuanto a las emociones y los sentimientos, dice que uno de los dos llama mucho la atención con esto. Y esto llega un momento en el que, dicen, en vez de
acercarnos nos distancia, ¿vale? Tauro, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que en un futuro ambas partes os plantearéis un cambio muy radical en vuestra vida, pero ese cambio se hace, Tauro, por ayudar a alguien relacionado con vosotros, alguien allegado a vosotros, Tauro. Todos los que estéis esperando convivencia, Tauro, ahora mismo, igual, eso es un tema que no se habla mucho, que es un poco tabú, ¿no? O quizás que cuando se saca el tema, uno de los dos se pone a la defensiva. Pero aquí lo que dicen las cartas es que al final va a haber una convivencia entre vosotros, que simplemente le tenéis que dar tiempo, ¿vale? A esto hay que darle tiempo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Luego veo a algunos de vosotros como que sentís poco apoyo en algún aspecto de la pareja, ¿vale? Se siente poco apoyo aquí. Dice que llegará el momento de que esto se hable. Esto es muy importante que se hable, ¿vale? En lo que sentimos, el poco apoyo que sentimos, el por qué estamos así. Dice, será muy importante que se hable para que la otra parte sea consciente también de lo que está pasando. Bien, Tauro, todos los que estéis con la relación en duda de qué va a pasar en la relación, aquí dicen las cartas, si al final vais a llegar a un acuerdo, aquí dicen las cartas, llegaréis a un acuerdo, sobre todo acuerdos económicos, porque veo un conflicto entre vosotros con el tema económico, y dice, y aquí será necesario llegar a un acuerdo económico, ¿vale? Ya me contaréis, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir con tu salud, con tu salud no, con tu mensaje especial del amor. Tauro y tu mensaje especial del amor. Aquí dicen las cartas, si buscas respuestas, dicen las cartas que debes de dar tiempo y no provocar esas respuestas. No provocar, todo vendrá por sí solo, Tauro? Cada uno que lo aplique a su historia. Ahora sí, mi queridísimo Tauro, vamos a seguir con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Con los temas de salud, mi queridísimo Tauro, prestarle atención a todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo. Está marcando mucho esto, Tauro, así que prestarle atención a eso. Y mujeres de Tauro, aquí abren las cartas mucho del tema de los ovarios y el útero. Como siempre os digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general, Tauro, y tu mensaje general te dice, Tauro, llega el momento de salir de una situación, llega el momento de movimiento, llega el momento de, si tú has estado un tiempo estancado, parado o no siendo tú mismo por temor a, dice, pues llega el momento de encontrar esa tranquilidad y de ser tú mismo. El número 3 para esta semana, mi queridísimo Tauro, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Tauro, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.